Mi nombre es Lucía. Tengo 11 años y el verano pasado mi madre fue a Europa por un mes y me dejó con un único billete arrugado de 20 euros en la mano. Mira, ahora eres independiente, dijo con una sonrisa radiante, arrastrando su maleta hacia la puerta. Ya no eres un bebé. Simplemente pide comida si la necesitas. ¿De acuerdo? Independiente. Esa fue su palabra, no la mía. Me quedé mirando el billete en mi palma. 20 euros. Ni un plan, ni una niñera, ni siquiera una despedida de verdad. Solo un beso fingido en la frente, el sonido de una maleta rodando por la entrada y la puerta principal cerrándose en mi cara. Estaré bien, dije en voz alta a un pasillo vacío, como si decirlo pudiera hacerlo realidad. Pero mis manos temblaban. No había nadie más en la casa, nadie que pudiera cocinar, nadie que supiera siquiera que me habían dejado sola. Intenté fingir que esto era una especie de desafío que podía ganar. Día 1, me dije, demostraré que puedo manejar esto. Alineé las pocas latas que había en la despensa, revisé la nevera que ya estaba medio vacía y reprimí mi miedo lo más que pude. Si mi madre pensaba que yo era independiente, entonces tal vez debería ver cómo se veía eso realmente. Porque a medida que ese mes avanzaba, los 20 euros en mi mano desaparecerían, la comida se agotaría y el silencio en nuestra casa se convertiría en algo más oscuro que la soledad. Y cuando finalmente regresaron, lo que mi madre vio dentro de nuestra casa la hizo susurrar, no, esto no puede estar pasando. ¿Quieres saber cómo el hecho de que me dejaran con 20 euros a los 11 años se convirtió en la única decisión que hizo que mi madre se arrepintiera de todo lo que me había hecho? Quédate hasta el final y verás exactamente cómo me aseguré de que nunca lo olvidara. El primer problema me golpeó unos 10 minutos después de que el taxi se marchara. Mi madre había tirado una reluciente tarjeta de crédito de emergencia sobre el mostrador, como si eso fuera a arreglarlo todo. Solo había un detalle. No estaba activada y yo no sabía el PIN. Me enteré de la peor manera. Estuve parada en la puerta con mi teléfono en la mano, tratando de pedir comida y viendo cómo todas las aplicaciones rechazaban la tarjeta una y otra vez. Así que, éramos solo yo, una tarjeta muerta y 20 euros. El día 1 lo convertí en un juego. Corté el pan lo más fino que pude, unté la crema de cacahuete tan cuidadosamente que apenas cubría la superficie, y me dije que los verdaderos supervivientes hacían que las cosas rindieran. Incluso bromeé en mi cabeza con que esto daría una buena historia algún día. Para el día 3, dejó de ser divertido. La despensa parecía una foto de antes en un anuncio sobre el hambre. Un par de latas que no sabía cómo abrir sin cortarme, una caja de cereales con más aire que comida y un tarro de pepinillos que odiaba. Mi estómago rugió lo suficientemente fuerte como para avergonzarme, aunque no hubiera nadie más allí. Intenté distraerme. Encendí la televisión y dejé que se reprodujeran programas al azar, llenando la habitación de ruido para no tener que escuchar los crujidos de la casa. Abrí el portátil de mi madre y miré fijamente sus correos electrónicos de trabajo apilados, como si fueran más importantes que cualquier otra cosa. En un momento dado, agarré mi cuaderno y escribí en letras grandes en la parte superior de una página, pruebas. Debajo garabateé, dejada sola a los 11 años, 20 euros, sin plan de comida, sin seguimiento. No sabía exactamente qué haría con eso, pero escribirlo hizo que algo dentro de mí cambiara. Si pensaban que era lo suficientemente mayor para estar sola, entonces era lo suficientemente mayor para recordarlo todo, para registrarlo todo, para mostrarle a alguien algún día cómo eligieron unas vacaciones en lugar de a mí. Cogí mi teléfono y abrí una aplicación de vídeo. Día 3, dije en voz baja a la cámara. Mi cara se veía más pequeña de lo que esperaba. Todavía estoy sola. El coche no funciona. Me comí lo último decente de la nevera ayer. Hice una pausa, tragando saliva. Si estás viendo esto, significa que alguien finalmente preguntó qué me pasó. Guardé el clip y bloqueé mi teléfono, con el corazón latiéndome con fuerza. Una parte de mí esperaba que nadie lo viera nunca. Otra parte de mí quería que ese vídeo le explotara en la cara a mi madre cuando regresara a casa. Pensé en mi mejor amiga, Elena, y dudé sobre su nombre. Si le enviaba un mensaje de texto, tendría que admitir que mi madre me había dejado, que tenía hambre, que no estaba bien. En su lugar, envié un mensaje que sonaba normal. ¿Qué tal tu viaje? No hubo respuesta.
Tal vez estaba en algún lugar junto a un lago, comiendo hamburguesas con su familia, sin revisar su teléfono. Mi estómago se retorció. Para el día 5, el hambre se sentía como una niebla alrededor de mi cerebro. Empecé a marearme cuando me levantaba demasiado rápido. Encontré una caja de cereales medio vacía en la parte trasera del armario y la comí seca de la bolsa, tratando de hacer que cada puñado durara. Abrí mi cuaderno de nuevo y añadí otra línea. Para el día 5, todavía no hay llamada de mamá, ni siquiera un mensaje de texto. Luego otra línea. Si desaparezco, esto probará que no fue mi culpa. Ese fue el momento en que mi pensamiento cambió. Ya no se trataba solo de sobrevivir hasta que ella regresara. Se trataba de lo que le pasaría a ella cuando la gente finalmente se diera cuenta de lo que había hecho. El día 7, mi cuerpo se sentía débil, pero mi rabia era más fuerte. Me arrastré hasta la ventana delantera y miré hacia la calle. Los niños andaban en bicicleta. Un perro ladraba a un camión de reparto. Una pareja pasaba caminando con tazas de café. Vidas normales, padres normales. Miré nuestra entrada vacía y susurré, elegiste Europa en lugar de a mí. ¿Sabes lo que te va a costar eso cuando alguien se entere? Como si el universo estuviera escuchando, sonó el timbre. Me congelé. Las migas de cereales todavía estaban en mis dedos. Nadie tocaba nuestro timbre. Nunca. Los niños vecinos simplemente golpeaban. Los paquetes se dejaban. El timbre volvió a sonar, seguido de 3 golpes secos. Mi corazón latía con fuerza mientras me movía hacia la puerta. Por un segundo, pensé en fingir que no estaba en casa. Si era alguien vendiendo algo, se iría. Pero otro pensamiento atravesó mi miedo. ¿Y si es esto? ¿Y si este es el momento en que alguien finalmente me ve? Con la mano temblando, agarré el pomo. Si tuvieras 11 años, estuvieras muerta de hambre y completamente sola, ¿abrirías esa puerta o seguirías fingiendo que todo estaba bien? Abrí la puerta solo lo suficiente para ver quién estaba allí. Parado en el porche había un hombre con una chaqueta verde con el emblema de mi colegio cosido en el pecho. Tardé un segundo en reconocerlo sin el aula detrás de él. Hola, Lucía, dijo suavemente. Era el señor López, el orientador del colegio. He estado tratando de contactar a tus padres. No contestaron. ¿Puedo pasar un momento? Mi primer instinto fue mentir, decir que todo estaba bien, que mis padres acababan de salir, que no necesitaba nada. Pero mi mano se aflojó en la puerta y di un paso atrás. Claro, murmuré. Supongo que sí. Él entró y miró a su alrededor. El silencio en la casa de repente se sintió más pesado. Los platos en el fregadero, el mostrador vacío, el frutero casi pelado, todo se convirtió en pruebas que no había querido montar, pero que había dejado accidentalmente. ¿Están tus padres en el trabajo?, preguntó, escudriñando la habitación, esperando claramente que apareciera alguien. Están en Europa, dije, sorprendiéndome de lo plana que sonaba mi voz. ¿Un mes? Sus cejas se levantaron. ¿Un mes? ¿Y quién se queda contigo? Tragué saliva. Esta era la línea. El momento en que podía elegir protegerlos o decir la verdad. Mis dedos se curvaron más alrededor del borde de mi camiseta. Solo yo, admití. Dijeron que ya era lo suficientemente mayor. Algo en su rostro cambió, como un interruptor que se acciona. La preocupación educada se convirtió en algo más agudo, más serio. Sacó una silla y se sentó a la mesa, indicándome que me sentara frente a él. Lucía, ¿cuánto tiempo llevas sola? 1 semana, susurré. Casi. ¿Tienes suficiente comida, dinero? Solté una risa pequeña y amarga que no reconocí. Me dejaron una tarjeta de crédito que no funciona y 20 euros. Él me miró fijamente durante un largo momento. No era la forma en que miran los profesores cuando olvidas tus deberes. Era algo más pesado, como si estuviera tratando de contar todas las formas en que esto estaba mal. Esto no está bien, dijo finalmente, con la voz baja. Lo sabes, ¿verdad? Me encogí de hombros a pesar de que me dolía el pecho. Dijeron que necesitaban un descanso, que soy madura, que debería poder manejarlo. ¿Y cómo lo has estado manejando?
Quería decir bien. Quería seguir fingiendo, pero el cuaderno sobre la mesa me llamó la atención. La palabra pruebas me miraba fijamente en mi propia letra. He tenido hambre, dije en su lugar, y miedo. Y he estado escribiendo cosas. Por si acaso. ¿Por si acaso qué?, preguntó. Por si acaso me pasa algo, respondí en voz baja. Para que nadie pueda decir que no lo sabían. El silencio llenó el espacio entre nosotros. Por un momento, odié el silencio, pero luego me di cuenta de que no lo estaba ignorando. Lo estaba sintiendo, realmente sintiendo. Se inclinó hacia adelante. Lucía, dejar a una niña de 11 años sola durante una semana, durante un mes, con casi nada de comida y sin supervisión no es solo irresponsable. Es peligroso. Es negligencia. Hay leyes sobre esto. Mi corazón palpitaba en mis oídos. Negligencia. Leyes. Palabras que sonaban como si pertenecieran a dramas de televisión, no a mi cocina. ¿Qué pasa si alguien se entera?, pregunté, mi voz de repente pequeña. Las agencias se involucran, dijo con cuidado. Servicios de protección infantil. Podría haber una investigación. Tus padres podrían enfrentar graves consecuencias. Ahí estaba. La cosa que no me había atrevido a decir en voz alta. La cosa que hizo que mi rabia se retorciera en algo más agudo. Consecuencias, repetí lentamente. ¿Por lo que me hicieron? No se apresuró a consolarme ni a decirme que estaba exagerando. En su lugar, asintió. ¿Por lo que te hicieron? Mi mente se aceleró. Imaginé la cara de mi madre cuando regresara a casa y encontrara extraños en nuestra sala de estar. Gente haciendo preguntas que no podría esquivar con una sonrisa falsa y una broma sobre la independencia. Me la imaginé viendo mi cuaderno, mis clips de vídeo, mi despensa vacía. ¿Quieres ayuda, Lucía?, preguntó el señor López en voz baja. ¿Ayuda de verdad, no solo comestibles? El tipo de ayuda que asegura que esto nunca vuelva a suceder. Dudé. Una parte de mí quería decir que no. Cerrar la puerta a todo esto y simplemente esperar a que mis padres regresaran y fingir que este mes nunca había sucedido. Otra parte de mí, la parte que había estado escribiendo la palabra pruebas, estaba cansada de fingir. Sí, dije finalmente. Pero si digo que sí, ¿qué significa eso para ellos? Significa que tendrán que responder por sus elecciones, dijo. Significa que los adultos finalmente verán por lo que has estado pasando. Miré mis manos, luego a él. Entonces ayúdame, dije. Quiero que vean exactamente lo que hicieron. Quiero que sientan lo que es perder el control. Asintió con firmeza una vez. Primero, nos aseguramos de que estés a salvo. Luego, nos aseguramos de que las personas adecuadas escuchen tu historia. Mientras él buscaba su teléfono, una extraña calma se apoderó de mí. El miedo todavía estaba allí, pero debajo había algo nuevo. Una determinación tranquila y constante. Ya no era solo una niña esperando ser rescatada. Yo era la testigo. Si estuvieras en mi lugar, ¿seguirías protegiendo a tus padres o finalmente dejarías que la verdad se convirtiera en el arma que nunca vieron venir? El señor López se dirigió al pasillo para hacer una llamada, dejándome en la mesa con mi cuaderno abierto. Podía escuchar fragmentos de su voz, baja y controlada, pero las palabras que me llegaban eran suficientes para acelerar mi pulso. Sola, 11 años, sin tutor, sin comida en la casa. Tracé la tinta de la página con la punta del dedo. Pruebas. De repente, ya no se sentía como un diario secreto. Se sentía como un expediente. Unos minutos después, regresó. Llamé a tu vecina, la señora Jiménez, dijo. Y también hablé con alguien de la línea directa de protección infantil. Van a enviar a alguien para que te revise. Pero primero, tenemos que conseguirte algo de comer. Mis mejillas ardieron ante la idea de que la gente me revisara como si fuera una máquina rota. Pero también sentí algo más. Un pequeño atisbo de satisfacción. Si me estaban revisando a mí, eso significaba que también estaban revisando a mis padres. ¿Está la señora Jiménez enfadada?, pregunté. Él negó con la cabeza. No, está preocupada. Eso es lo que hacen los buenos vecinos.
Llamaron a la puerta, más suavemente que su llamada anterior. La señora Jiménez entró, sus ojos me escanearon de la cabeza a los pies, deteniéndose en el cuaderno, la caja de cereales vacía en el mostrador, la palidez de mi rostro. «Oh, Lucía», suspiró. «¿Por qué no viniste a mí antes?» «Porque no quería parecer débil», solté. «Siempre me dicen que soy madura, que puedo manejar las cosas». Pensé que pedir ayuda significaba que les estaba demostrando que estaban equivocados. Su expresión se suavizó. Pedir ayuda no es debilidad. Es supervivencia. Y a veces es la única manera de hacer que los adultos se enfrenten a lo que hacen. Esa última frase me golpeó como una campana. Hacer que los adultos se enfrenten a lo que hacen. Todos nos sentamos juntos y por primera vez no me sentí como una niña a la que estaban ignorando. Me pidieron que les contara todo y lo hice. Les conté sobre la maleta rodando por la puerta principal. Los 20 euros, la tarjeta que no funcionaba. La forma en que mi madre se rió cuando pregunté quién se quedaría conmigo. «Estarás bien. Eres mi pequeña adulta», había dicho como si fuera un cumplido. Mientras hablaba, la mandíbula de la señora Jiménez se apretó. El señor López garabateaba notas en un bloc que había sacado de su bolso. «¿Podemos enseñarles esto?», pregunté, señalando mi cuaderno. «Cuando vengan, la gente de la línea directa». «Sí», dijo. «De hecho, quiero que sigas escribiendo lo que sentiste, lo que comiste, cuando intentaste llamarlos, todo lo que recuerdas. Para que no puedan retorcerlo más tarde», murmuré. «Para que no puedan decir que estoy exagerando». «Exactamente», respondió. «Tienes derecho a protegerte con la verdad». La frase me oprimió el pecho. Protegerme con la verdad. Eso sonaba mucho a venganza, y me di cuenta de que no lo odiaba. Más tarde, cuando llegó la trabajadora social, se presentó y pidió mirar alrededor de la casa. Observé cómo sus ojos se detenían en la nevera casi vacía, el cubo de basura con solo unos pocos envoltorios, la tarjeta de crédito de emergencia sin usar en el mostrador. No tuvo que decir nada. Su expresión lo decía todo. «¿Cuánto tiempo llevan fuera tus padres?», preguntó suavemente. 7 días, respondí. «Planearon un mes». «¿Y quién te revisa?» «Nadie, hasta hoy». «¿Llaman?» «No desde el aeropuerto», dije. Envió una selfie desde París con un emoji de corazón. Eso fue todo. La trabajadora social asintió lentamente, luego se volvió hacia el señor López y la señora Jiménez. «Gracias por contactarnos», dijo. Mientras hablaban, me escabullí por un segundo y coloqué mi teléfono en el mostrador, abriendo la aplicación de vídeo de nuevo. Grabé un clip silencioso de la nevera vacía, la mesa solitaria, la bolsa de la trabajadora social descansando en la silla. «Así es como se veía nuestra casa cuando finalmente notaron que estaba sola», dije a la cámara. «Esto es con lo que se encontrará mi madre cuando regrese». Cuando terminé, guardé mi teléfono en el bolsillo, la grabación a salvo. Ya no estaba solo sobreviviendo. Estaba documentando. La trabajadora social regresó a mí. «Por ahora, no volverás a estar sola», dijo. «Estamos haciendo arreglos para que te quedes con la señora Jiménez mientras hablamos con tus padres y resolvemos los próximos pasos». Miré a mi vecina. Ella sonrió suavemente y me apretó el hombro. «¿Está bien para ti, Lucía?», preguntó la trabajadora social. Pensé en mi casa vacía, las largas noches tranquilas, la forma en que el último mensaje de mi madre había sido sobre croissants en lugar de sobre mí. Luego pensé en otra cosa. Lo que les haría a mis padres cuando regresaran a casa y encontraran no solo a una niña solitaria, sino un informe oficial esperándolos. «Sí», dije. «Quiero quedarme en un lugar donde no sea invisible». Esa noche, mientras empacaba una pequeña bolsa de ropa y mi cuaderno, miré alrededor de mi habitación una vez más. Los carteles en mi pared, el peluche en mi cama, la ventana que daba a la calle. «Este fue el lugar que dejaste», susurré por lo bajo, imaginando a mi madre escuchándolo más tarde. «Pero no es el lugar que encontrarás cuando regreses. Si fueras yo, ¿elegirías perdonar y olvidar? ¿O dejarías que cada estante vacío y cada llamada sin respuesta se convirtieran en pruebas que podrían cambiarlo todo?»
Mudarme al lado debería haberse sentido como nada, solo unos pocos pasos a través de un parche de hierba. Pero llevar mi pequeña bolsa y mi cuaderno a la casa de la señora Jiménez se sintió como cruzar una línea que nunca podría deshacer. Ya no era solo la niña en el medio. Era la niña que alguien había elegido proteger. Su casa olía a ropa limpia y vainilla. La mesa estaba puesta con manteles individuales y su nevera estaba llena de comida de verdad, no solo sobras aferradas a las esquinas de los estantes. Mi estómago rugió antes de que pudiera detenerlo. Arreglaremos eso primero, dijo ella, fingiendo no notar mi vergüenza. Vamos a cocinar juntas. Regresamos a mi cocina con bolsas reutilizables. Esta vez, ella no solo agarró comida al azar. Me dejó elegir. Pasta, salsa, verduras, pan, fruta, cosas que durarían, cosas que hacían que la cocina pareciera que alguien realmente vivía allí. Guarda los recibos, dijo el señor López en voz baja mientras descargábamos las bolsas. Muestran lo que no estaba aquí antes de hoy. Así que, pusimos los recibos en mi cuaderno detrás de las páginas donde había escrito sobre mi hambre. Pruebas. Capa por capa, mientras cocinábamos, el sonido del agua hirviendo y el ajo chisporroteando me envolvió como algo que me había perdido sin saberlo. ¿Alguna vez has hecho espaguetis desde cero así?, preguntó la señora Jiménez. En realidad no, admití. Mi madre sobre todo calienta cosas en el microondas o pedimos comida para llevar. Entonces hoy aprendes, dijo con una sonrisa. Aprendes a alimentarte apropiadamente. Nadie puede quitarte eso. Revolví la salsa, viendo el rojo arremolinarse alrededor de la sartén. Se sintió simbólico de alguna manera, como si toda la rabia y el dolor dentro de mí finalmente estuvieran yendo a alguna parte, convirtiéndose en algo que podría usar. Mientras esperábamos la pasta, la trabajadora social regresó con más preguntas. Preguntó por los mensajes de mi madre, la hora de su vuelo, la última vez que llamó. Le enseñé la única selfie con la Torre Eiffel de fondo y el pie de foto, finalmente libre por un mes. ¿Libre de qué?, preguntó la trabajadora social. Me quedé mirando la pantalla. De mí, supongo. Escribió algo. No pregunté qué. No lo necesitaba. ¿Quieres decirle algo directamente a tus padres?, preguntó. A veces incluimos declaraciones de los niños en nuestros informes. Por un segundo, mi garganta se cerró. Luego sentí mi cuaderno presionando contra mi brazo donde lo sostenía y mi respuesta salió clara. Sí, dije. Quiero que sepan exactamente cómo se sintió esto. Nos sentamos a la mesa y escribí mientras los espaguetis se cocinaban. Dijiste que era lo suficientemente madura para estar sola, escribí. Pero ser madura no significa que no necesite comida. No significa que no me asuste. Le dijiste a todo el mundo lo mucho que trabajas, pero no te diste cuenta cuando tu propia hija estaba contando migas. Me detuve, tomé un respiro y seguí. Para cuando leas esto, otros adultos ya habrán visto lo que hiciste. Habrán visto la nevera vacía, la tarjeta muerta, el cuaderno donde tuve que registrar mi propia negligencia. Si hay consecuencias, no son porque te traicioné. Son porque me dejaste. Cuando terminé, deslicé el papel hacia la trabajadora social. ¿Puedes asegurarte de que vean esto? Puedo, dijo. Y lo haré. Más tarde esa noche, me senté a la mesa de la señora Jiménez, enrollando espaguetis alrededor de mi tenedor. El primer bocado casi me hace llorar. Estaba caliente y era real y sabía algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Seguridad? Así es como se supone que se siente lo normal, pensé. No sentarse sola en el suelo comiendo cereales secos de una caja. El señor López se quedó a cenar y hablamos de la escuela, de libros e incluso de cosas tontas como los peores almuerzos de cafetería que habíamos tenido. Durante una hora, casi olvidé que mi vida se estaba cayendo a pedazos en la casa de al lado. Pero cuando se recogieron los platos y los adultos comenzaron a hablar en voz baja en la sala de estar, escuché fragmentos de su conversación. Palabras como ubicación temporal, investigación y posible retirada de la custodia. No entendí completamente cada término legal, pero entendí el sentimiento detrás de ellos. Mis padres habían tratado mi ausencia como unas vacaciones de la responsabilidad. Ahora, había una posibilidad real de que pudieran perder el derecho a llamarse mis tutores en absoluto.
De vuelta en la habitación de invitados donde dormiría, puse mi teléfono una vez más y pulsé grabar. Día 7. Pero es diferente ahora, dije suavemente a la cámara. No estoy en mi casa. Estoy en un lugar seguro. La gente lo sabe. Vieron la verdad. Miré directamente a mi propio reflejo. Si eres mi madre viendo esto, quiero que recuerdes algo, continué. Siempre dijiste que las acciones tienen consecuencias. Que si me equivocaba, tendría que enfrentarlas. Esta vez es tu turno. Esta no es solo mi historia. Es tu elección. Escrita en tiempo real. Detuve la grabación y me acosté en la cama, mirando al techo. Mi corazón no estaba ligero. Me dolía. Todavía extrañaba la idea de unos padres que se habrían quedado. Pero también sabía algo más ahora. No era impotente. Tal vez un acto de bondad realmente podría cambiarlo todo. Pero, ¿sería suficiente para arreglar toda una vida de ser el segundo plato después del trabajo y las vacaciones? ¿O simplemente me daría la fuerza para alejarme de ellos para siempre cuando llegara el momento? Los días en la casa de la señora Jiménez se sintieron irreales al principio, como si hubiera entrado en la familia de otra persona por accidente. Me despertaba con el olor del desayuno en lugar del sonido de mi propio estómago rugiendo. Siempre había alguien preguntando cómo dormí, no solo asumiendo que estaba bien. Por primera vez en mucho tiempo, no tuve que demostrar que era independiente a cada segundo solo para ser tolerada. Pero incluso con la calidez, había una cuenta regresiva marcada en el fondo. Todos los adultos a mi alrededor lo sabían. Yo también lo sabía. En algún momento, mis padres tendrían que regresar. En algún momento, tendrían que enfrentarse a todo lo que dejaron atrás. En la segunda noche, mi teléfono vibró mientras estaba sentada a la mesa de la cocina haciendo los deberes. Un número que reconocí parpadeó en la pantalla. El teléfono del trabajo de mi madre. Lo miré fijamente hasta que la pantalla comenzó a atenuarse. ¿No vas a contestar?, preguntó la señora Jiménez suavemente. Mis dedos temblaron. ¿Y si solo está llamando para gritarme por arruinar su viaje? Entonces sabrás exactamente dónde estás, dijo con calma. Pero no tienes que hablar con ella sola. Pulsé de aceptar y puse el teléfono en altavoz. ¿Lucía? Su voz tronó a través de la línea, cortante, no preocupada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está enviando correos electrónicos una mujer de servicios infantiles sobre una investigación? ¿Por qué está involucrada tu escuela? ¿Tienes idea de cómo me hace quedar esto? Ahí estaba. No, ¿estás bien? No, ¿estás a salvo? Solo, ¿cómo me hace quedar esto? Tragué saliva. Están involucrados porque me dejaste, dije. Mi voz tembló, pero logré decir las palabras. Fuiste a Europa por un mes. Me dejaste sola con 20 euros y una tarjeta de crédito que no funcionaba. Vieron la casa. Vieron la nevera. Vieron todo. Estás exagerando, respondió al instante. Había mucha comida. ¿Sabes lo dramática que puedes ser? Y tienes 11 años, no eres una niña pequeña. No puedo creer que pongas a la gente en contra nuestra de esta manera. ¿Entiendes lo que le estás haciendo a nuestra reputación? Al otro lado de la mesa, vi que la mandíbula de la señora Jiménez se tensaba. Se inclinó para que su voz se escuchara. Soy la señora Jiménez, la vecina. También soy la que compró los comestibles de su hija porque no quedaba casi nada. Esto no se trata de reputación. Se trata de seguridad. Hubo una fuerte inhalación en el otro extremo. ¿Por qué interfiere? Esto es un asunto familiar. Lucía está bien. Miré el cuaderno a mi lado, abierto a una página donde había escrito sin llamada durante 7 días. No, dije en voz baja, interrumpiendo antes de que nadie más pudiera. No estaba bien. No estoy bien con lo que hiciste. Hubo una pausa, y por una fracción de segundo pensé que tal vez finalmente me escucharía. Luego volvió a hablar, cada palabra empujada a través de dientes apretados. Hablaremos de esto cuando regresemos, y vamos a tener una conversación seria sobre las consecuencias, jovencita. La línea se cortó. La señora Jiménez se acercó y silenció el teléfono antes de que pudiera zumbar de nuevo.
Tiene razón en una cosa, dijo suavemente. Habrá consecuencias, pero no solo para ti. Al día siguiente, la trabajadora social vino a la escuela y me sacó de clase. Nos sentamos en una pequeña oficina que olía a rotuladores de pizarra y café viejo mientras ella se desplazaba por algo en su tableta. Tus padres han adelantado su vuelo, me dijo. Estarán en casa en 3 días en lugar de 3 semanas. Mi corazón dio un vuelco. Una parte de mí se sintió aliviada de que no se quedaran fuera el mes completo. Otra parte de mí reconoció la razón. No volvían por mí. Volvían para protegerse a sí mismos. ¿Qué pasa cuando lleguen?, pregunté. Nos reuniremos con ellos en la casa, dijo. Estaré allí junto con un supervisor del departamento. El señor López ha aceptado asistir como representante de la escuela. Queremos que seas parte de la conversación si te sientes segura. Pensé en esconderme en la casa de la señora Jiménez y dejar que los adultos se encargaran. Pensé en deslizarme en mi habitación y fingir que estaba dormida cuando entraran. Ambas opciones se sentían como volver a ser invisible. No, dije lentamente. Quiero estar allí. Quiero que me vean. Quiero que vean a lo que volvieron a casa. La trabajadora social asintió. Entonces nos aseguraremos de que tengas voz en esa habitación. Durante los siguientes 2 días, nos preparamos sin llamarlo preparación. No ensayamos líneas como en una obra de teatro escolar, pero organizamos hechos. La trabajadora social imprimió copias de mi declaración, las notas de mi cuaderno que tenía permiso de usar, los recibos de los comestibles, capturas de pantalla de las publicaciones de mi madre desde Europa, los registros de llamadas que mostraban cuántas veces no había avisado. Esto no se trata de castigarlos por el simple hecho de hacerlo, me recordó. Se trata de asegurar que estés a salvo. Lo que sea que suceda proviene de sus elecciones, no de tu existencia. Entendí lo que quería decir. Pero otra parte de mí, la parte que recordaba haber comido cereales secos en la oscuridad, no podía fingir que esto no se sentía como algo más también. Se sentía como justicia. Se sentía como sostener un espejo. La mañana de su regreso, volvimos a mi casa por primera vez en días. Todavía olía débilmente a aire viciado y polvo. Mi estómago se retorció, pero me obligué a caminar por cada habitación. Esta era mi escena. No podía apartar la mirada. La trabajadora social colocó una carpeta gruesa sobre la mesa de la cocina. A su lado, pusimos mi cuaderno abierto en la primera página que decía pruebas. Mi teléfono estaba al lado, encendido y listo. El primer vídeo que había grabado, el que dije, día 3, todavía estoy sola, estaba pausado en la pantalla. La imagen de mi propia cara cansada me devolvió la mirada. ¿Estás segura de que quieres que esto se reproduzca cuando lleguen?, preguntó. Sí, dije. Ella siempre me dice que las historias no importan a menos que haya pruebas. Esta es mi prueba. La señora Jiménez estaba junto a la puerta, con los brazos cruzados pero los ojos amables. El señor López se apoyó contra el mostrador, su placa de la escuela enganchada pulcramente a su camisa, observándolo todo con un enfoque tranquilo. La supervisora del departamento se sentó a la mesa, hojeando el archivo una vez más. Escuchamos el coche antes de verlo. Neumáticos en la entrada, portazos, risas ahogadas. Por un momento, mis piernas se sintieron como goma. La trabajadora social se acercó a mí. Recuerda, ya no tienes que protegerlos de la verdad, dijo. Si intentan hacerte sentir culpable, puedes mirarme a mí o a la señora Jiménez o al señor López. No estás sola en esta habitación. Asentí, respirando con calma. El pomo de la puerta principal giró. La cerradura hizo clic. Esto era todo. El momento en que todo se dividiría en antes y después. Si estuvieras parada donde yo estaba, correrías a abrazarlos y fingirías que no pasó nada, o te mantendrías firme y dejarías que finalmente enfrentaran lo que habían hecho. La puerta se abrió y mi madre entró primero, arrastrando su maleta detrás de ella como cuando se fue. Todavía llevaba un elegante abrigo de gabardina y gafas de sol empujadas hacia arriba en la cabeza como si el aeropuerto fuera solo otra pasarela. Mi padre la siguió, haciendo malabares con las bolsas y hablando de algo en su teléfono. Su voz ligera como si el mundo le debiera un aterrizaje fácil. Ambos se detuvieron cuando nos vieron.
La risa se extinguió en los labios de mi padre. La sonrisa de mi madre se congeló a mitad de camino. Sus ojos saltaron de la extraña en la mesa al señor López junto al mostrador a la señora Jiménez cerca de la puerta y finalmente a mi parada junto al cuaderno abierto y el teléfono encendido. ¿Qué es esto?, exigió, soltando el asa de su maleta. ¿Qué están haciendo todos ustedes en mi cocina? La supervisora se levantó con calma. Señora y señor Salas, mi nombre es la señora Torres de Servicios de Protección Infantil. Por favor, tomen asiento. Necesitamos discutir la situación de su hija, Lucía. Mi madre no se sentó. Me miró fijamente a mí en su lugar, con los ojos duros. Lucía, ¿qué les dijiste? Por un segundo, el viejo instinto se activó. El que me hacía querer encogerme, disculparme, retorcer la historia para que estuviera menos enfadada. Pero el vídeo en el teléfono me llamó la atención, esa versión más pequeña y cansada de mí en el día 3. Levanté la barbilla. Les dije lo que pasó, dije. Les dije la verdad. Mi padre trató de suavizar las cosas. Dejó sus bolsas y forzó una risa. Claramente ha habido un malentendido. La dejamos con comida, con dinero, con una tarjeta de crédito. Es una niña de 11 años muy madura. Sabe cómo cuidarse sola. Los niños de hoy en día son más capaces de lo que la gente piensa. La supervisora colocó una hoja impresa sobre la mesa y la giró hacia ellos. Este es el registro de activación de su tarjeta, dijo. Nunca se configuró con un PIN. Fue rechazada varias veces cuando Lucía intentó usarla. Golpeó otra página. Estas son fotos tomadas de su refrigerador y despensa una semana después de su viaje. La cantidad de comida no era suficiente para una menor sin supervisión, y varios artículos ya habían expirado. Mi madre finalmente se sentó, más por conmoción que por cooperación. La comida caducada no significa que se estuviera muriendo de hambre, espetó. Solo llevábamos fuera una semana. La revisamos. La supervisora deslizó otro papel hacia adelante. Estos son sus registros de llamadas y mensajes. Una foto desde el aeropuerto, una selfie desde París. Sin seguimientos directos, sin llamadas preguntando si había comido, si estaba a salvo, si alguien se quedaba con ella. La cara de mi padre se puso pálida. Miró los registros, luego a mí. Te dijimos que pidieras comida, Lucía. Confiamos en ti. Confiaron en mí para sobrevivir, dije en voz baja. No confiaron en ustedes para ser padres. La señora Jiménez dio un paso adelante, incapaz de contenerse. Estaba mareada por el hambre cuando la encontramos. Dijo que no vino a mí porque no quería decepcionarlos al necesitar ayuda. ¿Tienen idea de qué tipo de lección es esa para un niño? Mi madre miró entre nosotros, sus ojos se estrecharon. Esto se está exagerando demasiado. Tal vez fue un poco dramática con sus notas. Le gusta escribir. La supervisora asintió una vez hacia mí, luego hacia mi teléfono. Lucía, ¿te sientes cómoda mostrándoles lo que grabaste? Mis manos temblaron ligeramente mientras buscaba el teléfono. Pulsé reproducir. La habitación se llenó con mi propia voz pequeña de días anteriores. Día 3, dijo mi yo pasado en la pantalla. Todavía estoy sola. La tarjeta no funciona. Me comí lo último decente de la nevera ayer. Si estás viendo esto, significa que alguien finalmente preguntó qué me pasó. La cámara recorrió nuestra cocina, capturando los estantes casi vacíos, la caja de cereales solitaria, la habitación silenciosa. Mi madre se llevó una mano a la boca. Mi padre miró fijamente, sus hombros hundiéndose. No, susurró mi madre, retrocediendo como si las imágenes la estuvieran empujando físicamente. No, esto no puede estar pasando. Pero lo estaba. Y esta vez, no podía ignorarlo ni reírse. La supervisora se cruzó de manos. Señor y señora Salas, basándonos en nuestra investigación, informes escolares, testimonio de vecinos y la propia documentación de Lucía, hemos determinado que dejarla sin supervisión bajo estas condiciones califica como negligencia según la ley estatal. Con efecto inmediato, habrá una orden de emergencia vigente. Lucía no regresará al cuidado sin supervisión con ninguno de ustedes hasta que se lleve a cabo una audiencia completa.
Mi madre negó con la cabeza violentamente. No pueden quitarme a mi hija por un malentendido. Solo necesitábamos un descanso. ¿Saben lo mucho que trabajamos? ¿Saben el tipo de estrés bajo el que estamos? Tomé un respiro y di un paso adelante. Lo sé, dije. Le dices a todo el mundo lo mucho que trabajas. Le dices a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus redes sociales. Pero cuando estaba sola, hambrienta y asustada, no le dijiste a nadie sobre eso. No le dijiste a nadie dónde estaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lucía, no entiendes. Los adultos también necesitan tiempo libre. Pensamos que estarías bien. No queríamos hacerte daño. Las palabras que había escuchado toda mi vida resonaron en mi cabeza. Cada vez que olvidaba una tarea, cada vez que me equivocaba, ella las decía con una frialdad final. Las acciones tienen consecuencias, Lucía. Así que, se las devolví. Siempre me dijiste que las acciones tienen consecuencias, dije, con la voz firme. Me enseñaste que si tomaba una decisión, tenía que vivir con lo que venía después. Así es como me enseñaste. Así es como se ve tu elección. La habitación se quedó en silencio. Mi madre parecía que el suelo había desaparecido bajo ella. Mi padre agarró el respaldo de una silla como si fuera lo único que lo mantenía en pie. La supervisora volvió a hablar. Tendrán la oportunidad de participar en clases de paternidad, evaluaciones psicológicas y visitas supervisadas si el tribunal lo aprueba, dijo. Esto no se trata de castigarlos para siempre. Se trata de asegurar que Lucía esté segura y que esto nunca vuelva a suceder. Mi madre se volvió hacia mí, las lágrimas ya cayendo. Lucía, por favor, suplicó. Diles que quieres volver a casa. Diles que podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. Podemos ser mejores. Quería hacerlo. Una parte de mí, la parte que todavía recordaba cuentos para dormir y decoraciones navideñas, quería rebobinar todo. Pero otra parte de mí, la parte que había pasado noches grabando vídeos en la oscuridad, sabía que volver sin un cambio significaría decir que nada de eso importaba. Quiero estar a salvo, dije. Quiero estar en un lugar donde se me vea antes de desaparecer. Ahora mismo, eso no es contigo. Su cara se arrugó como papel. Mi padre apartó la mirada, parpadeando rápidamente. La supervisora colocó un formulario en la mesa. Mientras dure la investigación, Lucía permanecerá en colocación temporal con la señora Jiménez, dijo. Serán notificados de la fecha del tribunal. Hasta entonces, no deben contactarla directamente sin pasar por nuestra oficina. Están tomando su lado por encima de sus propios padres, susurró mi madre. No, dije suavemente. Finalmente están tomando mi lado. Por una vez, salimos de la casa antes que ellos. Mientras salía al porche, escuché a mi madre sollozando dentro. Mi padre tratando de consolarla con palabras que sonaban débiles incluso a distancia. Caminando de regreso por el césped hacia la casa de la señora Jiménez, me sentí pesada y extrañamente ligera. No había arruinado a mi familia. Ellos lo habían hecho por sí mismos cuando eligieron un mes de libertad por encima de una niña que todavía contaba con ellos para volver a casa todas las noches. Todo lo que había hecho era negarme a ocultarlo. Semanas después, en la audiencia, me senté en una habitación que olía a papel y alfombra vieja mientras los abogados hablaban de factores de riesgo y entornos protectores. Mis padres se veían más pequeños de lo que recordaba, sentados en su mesa, escuchando mientras la gente describía sus elecciones como pruebas en un caso. Mis vídeos fueron introducidos en el registro. Las páginas de mi cuaderno fueron escaneadas. Mi propia voz en el estrado no tembló tanto como pensé que lo haría. Al final, el juez ordenó visitas supervisadas y terapia obligatoria para ellos. La custodia total se mantuvo fuera de su alcance por ahora. No fueron a la cárcel. No fue un momento dramático de película, sino algo más real, y en cierto modo, más agudo. Perdieron el derecho automático a estar en mi vida sin que alguien vigilara. Perdieron la suposición de que eran los buenos. Ese verano, aprendí a cocinar más que espaguetis. Aprendí que la ayuda no era debilidad y que decir la verdad podía ser el tipo de venganza más fuerte que existe. No gritar,
No romper cosas, sino simplemente negarse a dejar que lo que pasó permaneciera invisible. Mi madre todavía envía mensajes a veces, largos párrafos sobre cuánto ha cambiado, cuánto lo siente, cuánto quiere que las cosas vuelvan a la normalidad. Tal vez algún día encontraremos una versión de la normalidad que no borre lo que pasó. Tal vez no. Pero sé esto. El día que regresó de Europa esperando un mes de historias y recuerdos, se encontró con algo que nunca vio venir. Una hija que había convertido cada estante vacío, cada llamada sin respuesta, cada noche de hambre en pruebas. Una habitación llena de adultos que finalmente escucharon. Una verdad que no podía silenciar. Y cuando susurró, no, esto no puede estar pasando, me di cuenta de algo importante. Ya había pasado. Había estado pasando desde el momento en que eligió un billete de avión por encima de mí. Así que dime, si tuvieras 11 años y te dejaran sola con 20 euros mientras tus padres perseguían su libertad, ¿enterrarías la historia para mantener su imagen limpia? ¿O harías lo que yo hice y dejarías que la verdad fuera la venganza que nunca esperaron?